Reciban todos ustedes un cordial saludo, bendición y paz de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver un tema muy interesante. Pueden darse demandas entre los cristianos, llevar un cristiano a otro cristiano a la corte por situaciones de conflictos internos. Bueno, vamos a ver un poquito esto, cómo Pablo trató de darle solución a este problema en la iglesia de Corintios. Dice 1 Corintios 6 del 1 al 11, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Así pues, tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis en esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bueno, hemos hecho la lectura muy interesante y la pregunta aquí sería entonces, ¿cuál debió haber sido la motivación que estaba detrás de las personas que querían llevar a otro a juicio, o que estaban llevando a otros a juicio y le contaron a Pablo? Juan Calvino, quien estudió leyes en dos universidades francesas, nos dice uno de los comentaristas antes de dedicarse a la teología, comentaba con cierto acierto que las partes implicadas en litigios, según dice el comentario, estaban motivadas por la codicia, la impaciencia, la venganza, las hostilidades y la obstinación. Así decía Así escribía Juan Calvino. Esto era lo que se movía detrás de aquellos que estaban haciendo este tipo de acciones. Por cierto, cada vez que las demandas proliferan o cuando las partes obstinadamente quieren saldar sus cuentas, apelando a todo el rigor de la ley, es más que obvio que sus corazones están ardiendo de injusticia, de codicia y de todas estas cosas que Juan Calvino mencionaba. Estos eran los asuntos internos, mis queridos hermanos. Habían rivalidades, agravios, conflictos personales, confrontamientos, ofensas, injurias, humillaciones, etcétera, dentro de la iglesia y entre los hermanos. Estos eran asuntos que tenían que ser resueltos en casa. ¿En qué iglesia no hay situaciones de rivalidades? No le gustó cómo le habló una hermana a la otra, el hermano no le gustó que lo ignoró, el otro se resintió, el otro se enojó, una empezó a hablar de un hermano, de la otra, de la familia, del cuñado, de la tía, y entonces esto traía una situación de constantes rivalidades, agravios y conflictos en la iglesia de Corinto, donde debería de haber permanecido o prevalecido el amor y el perdón a las ofensas. Entonces, Pablo está diciendo cómo es posible que haya de resolver estos problemas una persona incrédula. Es decir, la palabra adicos
que está usando es injusto, malo, malvado, traicionero, pagano o injusto. Es decir, como una persona de afuera que no tiene creencias en Dios, que no va a entender la situación de la fe, de los asuntos internos de una iglesia, va a juzgar los malos entendidos, los conflictos, los roces que pudieron haber existido en la iglesia de Corinto. Entonces, estos asuntos internos se deben de resolver internamente, porque Pablo les está diciendo, ¿acaso ustedes no van a juzgar al mundo? Y también les pone el ejemplo del juicio hacia los ángeles de parte de los cristianos. Entonces se está hablando de que los creyentes por el Espíritu Santo habrían de tener una capacidad de discernimiento y un espíritu reconciliador que debería superar los conflictos, las rivalidades, los enfrentamientos, confrontamientos, insultos que pudieron haberse dado dentro de la iglesia. Por eso les dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Les está diciendo que ellos, de alguna manera, habrán de participar en ese tipo de acción, de juzgar a los ángeles también. O sea, que la responsabilidad va a ser grande, que han sido dotados por el poder del Espíritu Santo de discernimiento, de entendimiento, de comprensión, para dar consejos sanos, santos, para acercar a las personas en vez de rivalizar más todavía. Entonces, se supone que los cristianos guardaban las enseñanzas de Jesús. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, si hay conflictos, si hay problemas, el resto de los hermanos de la iglesia tienen que asumir una actitud de pacificadores, acercar a los hermanos para que ese agravio desaparezca, para que las ofensas desaparezcan. Entonces, Jesús enseñó en Mateo 7:12, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Así que, mis amados hermanos, ahí están las enseñanzas de Jesús, ahí están al frente, usted las está viendo. Entonces Pablo dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Es un asunto que hay que asumirlo. Es un sufrimiento por el cual, dice, hay que pasar. Hola, si has llegado hasta aquí significa que el video te parece interesante. Te invitamos a que le des me gusta, lo compartas y si aún no te has suscrito al canal, te invitamos a que lo hagas y le des clic a la campanita para que te avise de los nuevos videos. Esto nos ayudará a promover nuestros videos en YouTube y en otras plataformas. Sigamos adelante con nuestro tema. Entonces, los cristianos estamos llamados a guardar esas enseñanzas de Jesús y esta también de Mateo 5, 43 al 45. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, mis queridos hermanos, estamos hablando de amar al prójimo, de bendecir a los que nos maldicen y hacer bien a los que nos aborrecen y nos ultrajan. Quiere decir que dentro de la iglesia, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, puede que haya uno que otro, una que otra, que venga hacia usted con algún tipo de rechazo, algún tipo de mala cara, de insulto, de indirectas, de situaciones que crean conflictos. No es que usted va a salir, te voy a poner una demanda por lo que estás diciendo, te voy a poner una demanda porque dejaste de hablarme, te voy a poner una demanda porque estás haciendo un tipo de habladuría acerca de mí, te voy a poner, o sea, no cabe, definitivamente no cabe este tipo de conducta dentro de la iglesia. Más bien Pablo le dice, ustedes son los que van a juzgar al mundo. ¿Cómo que vamos a juzgar al mundo? Ahí está, Pablo lo decía. Y cuando yo busqué este crino significa distinguir, decidir,
judicialmente, tratar, condenar, castigar, pensar, resolver, y habla de condenar y de hacer diferencia, de hacer justicia. Es eso lo que va a hacer el creyente al mundo cuando venga esto que llamamos también el juicio final. Es lo que Pablo está planteando. Es lo que Pablo está planteando. Significa entonces que los cristianos, por medio del Espíritu Santo, no estoy diciendo que todos lo hagan, ¿verdad? No voy a levantar una doctrina que automáticamente todo el que entra a una iglesia recibe eso. No, esto es una situación de búsqueda con humildad del Espíritu Santo para que te dé ese discernimiento, esa palabra sabia para ayudar a otros, dado que vas a tener una tremenda responsabilidad de juzgar situaciones en el mundo, como Pablo lo estaba diciendo. Así que es un asunto de sentido común, mi querido hermano, mi hermana. Y en esto le suplico que ponga atención, si usted es tan amable. Si usted nos apoya con esto, es en poner atención. Es un asunto de pedirle al Señor que nos dé de su Santo Espíritu para no entrar a juzgar a todo mundo. No se trata de eso, sino para ayudar, para hacer el papel de pacificadores, para que aquellos que tengan conflictos internos en la iglesia puedan llegar a buscar la armonía, la concordia, el amor, el perdón, la reconciliación. Y ese es el llamado, y por eso Pablo estaba preguntando, aquí debe de haber alguien de entre ustedes que tenga sabiduría para ayudarse entre ustedes. Dice ahí, los incrédulos no deben de juzgar prácticamente los asuntos internos de la iglesia. ¿Cómo va a llevar al juez del distrito tal que tal vez termina siendo ateo o es un ateo o no le gustan las cosas de Dios? Y le vamos a llevar situaciones de conflicto interno. Si no era creyente, va a reafirmar más una posición antagónica contra la iglesia. Pero, aquí viene el pero, mis queridos hermanos, a menos que se haya cometido una acción que viole las leyes civiles, a menos que haya una situación ya de delito o un crimen, a menos que tengamos eso en mente. Si se ha violado la ley, entonces para eso están las leyes, para que se cumplan prácticamente a través de los jueces, a través de las autoridades. Para eso están ellos. Así es que verso 8 dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Entonces, ahí pone una lista. En esa primera lista habla de los malacos. Yo me acuerdo que oí en un restaurante que una persona le decía a otra que era un malaca. Yo decía que yo creo saber qué es eso. Y malaca significa ser muy delicado, afeminado, y Pablo les está diciendo que no hay que tener esa conducta. Está diciendo, hay una serie de conductas que van a impedir la entrada al reino de Dios quienes la practican. Los que practican la fornicación, la idolatría, el adulterio, los afeminados, y todavía termina con la palabra arsenocoites. Arsenocoites significa sodomita, es decir, que se echa un varón con otro. Ahí lo dice la Biblia, yo no lo puedo quitar. Aunque hay algunos que ya están haciendo sus propias Biblias donde dice que hay que quitar todas las palabras de odio que dice la Biblia, y están haciendo otras con inteligencia artificial para que elimine todas esas cosas, pero lo que no van a poder quitar es que en los originales así fue escrito y así ha permanecido por todos los tiempos. Entonces Pablo aquí enseña y está señalando toda la gama de pecados que tienen que ver con problemas de la sexualidad. El enfoque es toda esa desviación al plan establecido por Dios. Habla de porneia, habla de la fornicación y todas esas otras conductas. Es decir, está
señalando que hay muchas desviaciones de las cuales aún en Corinto tienen que ir corrigiendo. Eso es lo que está hablando ahí. Entonces, y pasa a otro nivel en el versículo 10, donde dice que ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán también el reino de Dios. Entonces, mezusco significa embriagar, o sea, los borrachos, o sea, personas que han caído en el vicio del alcoholismo y se han apartado completamente de Dios y han caído en esa situación. Que a unos les gusta, que a otros no les gusta, yo no lo sé, ahí está en la Escritura. Loidoros significa abusivo, pillo, canalla, maldiciente, o sea, personas que tienen la boca llena de palabras vulgares, palabras soeces. No puede salir de una fuente agua amarga y agua dulce, o sale agua dulce o sale aguas amargas. De la abundancia del corazón es que habla la boca. Entonces ahí hay que tener cuidado. Pablo les está haciendo ver, esto erais algunos, o sea, no se olviden de dónde los sacó Dios, no se olviden de eso. Porque gracias a Dios ustedes han sido santificados, han sido justificados, han sido lavados completamente, han sido purificados completamente de parte de Dios. Así que no se les olvide lo que ustedes eran antes. Y en ese sentido, pues tenemos que tener en cuenta esto a la hora de querer hacer un juicio con los problemas que otras personas han tenido. Es decir, nos va a tocar a nosotros demostrar si la persona es o no es inocente, ha cometido o no ha cometido un error, pero ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? De que ellos se reconcilien. Ahí San Pablo está hablando de que gracias a la misericordia de Dios, en Cristo Jesús hemos sido santificados, justificados. Gracias. Y precisamente en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios, el Espíritu de nuestro Dios. Así que mis amados hermanos, pensando en todo eso, ¿cómo habremos de llevar a un hermano o a una hermana a juicio por situaciones internas de la iglesia? Entonces dice en el verso 4, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros los digo, pues que no hay entre vosotros sabios, eso es lo que se espera, que hayan personas que tengan sabiduría dentro de la iglesia para que contribuyan a acercarlos, no a alejarlos. Nosotros a veces tomamos partido y esto es lo que no debemos hacer, tomar partido. Es que me cae bien don fulano y mengano me cae mal, entonces voy a apoyar al que me cae bien. No. Se habla de tener sabiduría, de saber discernir. ¿Ok? Ya encontramos cuál es el problema, ahora vamos a tratar de solucionar esta situación. De eso se trata en la vida de los creyentes. Hermano, hermana, no se trata de tomar partido con los que han sido buenos con nosotros y ponernos en contra de los que no nos simpatizan. No se trata de eso, se trata de tener un espíritu reconciliador, un amor grande por todos los hermanos y hermanas de la iglesia, de tal manera que el agravio pueda ser echado a un lado en el nombre de Jesucristo. En Romanos 13, 3, 4 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace el malo. Entonces habla, ahí en Romanos capítulo 13, habla de someterse toda persona a las autoridades superiores. Entonces, estos jueces que están ahí ya hablando secularmente, estos que están en el distrito tal, estos que están en la corte tal, todos ellos pues tienen una tremenda responsabilidad para dar el castigo a los que cometen ciertos delitos, ciertos crímenes. Pero ellos no son los llamados para resolver las situaciones
de roces, conflictos, enfrentamientos, confrontamientos dentro de la iglesia. Son los hermanos de la iglesia los que deben, con la sabiduría de Dios, de resolver estos asuntos. ¿Se debe llevar a la corte por los problemas internos de la iglesia con relación a los conflictos entre los hermanos? La respuesta definitiva es no, 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 no. La otra pregunta, ¿se debe llevar a la corte a alguien de la iglesia por delitos civiles o por crímenes o violaciones a la ley? Ahí sí, sí. Posiblemente a muchos no le guste esto, pero esa es el sentido común y la sabiduría que Dios nos va dando. Bueno, mire, hay casos de violaciones, hay casos de asesinatos, hay casos donde alguien de la familia se metió en el tráfico de las drogas, hay casos de trata de blancas, hay casos de extorsiones, de chantajes. Si usted no presenta la demanda, lo van a hacer los fiscales. Pues si no son corruptos, estos harán que se cumpla la ley. Así es que, mis queridos hermanos, los asuntos internos, los conflictos, los agravios, las situaciones que hay dentro de la iglesia las tienen que resolver los hermanos sabios de la iglesia, aquellos que están puestos por Dios para reconciliar, para que las partes puedan quitar todas esas melladuras, todos esos malos tratos, todas esas situaciones de conflictos, y para glorificar a Dios con eso. Pero si hay casos como los que mencioné, delitos y crímenes serios, entonces hay que proceder. Por ejemplo, si un pastor se da cuenta que una niña ha sido abusada, ha sido violada, no se puede quedar callado. Tiene que proceder y denunciar esta situación. Si hay un marido que agarra a golpes a su mujer y este no cambia ni con consejos, ese hombre tiene que ser denunciado. Ahí la iglesia no puede entrar a tolerar este tipo de situaciones. Si un niño es apaleado, es golpeado hasta dejarle esos golpes y moretes, hasta los maestros de las escuelas están llamados a denunciar ese tipo de acciones. Ahí sí, los pastores o maestros de la escuela dominical pues tienen que acudir a la ley para que esto no caiga en abusos. No debemos de ser tapaderas de ese tipo de situaciones, de esos tipos de crímenes y delitos. Pero los asuntos internos de la iglesia, roces, rivalidades, conflictos, tiene que ser resuelto por los hermanos de la iglesia. Entonces voy a hacerle algunas preguntas a ustedes, a ver qué opinan sobre esa pregunta y sobre el tema que estamos viendo en esta noche, en esta oportunidad, sobre las demandas entre cristianos. No se vayan, quédense con nosotros. Hay un mensaje más que quiero compartir con ustedes. Hola, si has llegado hasta aquí, solo deseamos recordarte que para nosotros es importante que nos apoyes con tu like, con tu me gusta, y nos digas desde dónde nos ves y asimismo que nos dejes tus comentarios. Y si puedes, comparte este video en tu plataforma preferida, en Facebook, WhatsApp o Telegram. Entre a más personas lleguemos, mucho que mejor. Nuestro canal no monetariza, sino que es completamente voluntario. De gracia recibimos, de gracia damos. Muchas bendiciones.